Eduardo Clark, de ADIP, y la doctora Oliva, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad. Y hoy toca anunciar las medidas del semáforo y la información del COVID-19 en la Ciudad de México y en la zona metropolitana durante esta semana. Y le voy a pedir a Eduardo que haga la presentación y después contestamos sus preguntas. Si son pues relacionadas con temas de salud, obviamente, pues está aquí nuestra compañera Oliva para poder contestarles. Adelante, Eduardo. Gracias, jefe de gobierno. Hola, muy buenos días a todos. Pues el anuncio del día de hoy es que seguimos en semáforo rojo, seguimos en el programa Reactivar sin arriesgar. Siguiente. Les queríamos enseñar algunos indicadores que no mostramos día con día para que vean que muchas de las cosas que les vamos a presentar el día de hoy son consistentes entre las series, es decir, que vemos las mismas tendencias en varios sistemas, lo que nos hace pensar dos cosas, que lo que estamos viendo de la reducción reciente pues se confirma por distintos medios y además, importante mencionarlo, que posterior a prácticamente el fin de año, es decir, de los primeros días de enero, estamos viendo reducciones en los contagios. Es decir, que el llamado del semáforo rojo del 18, posterior a las fiestas navideñas, estamos viendo claramente una reducción en los contagios que se refleja en cosas que van desde el sistema SMS, ingresos hospitalarios, llamadas al 911, todo es consecuente con una mejoría a partir de los primeros días de enero. En el sistema SMS ustedes pueden ver el número de usuarios que llegamos a tener, estamos prácticamente a la mitad de lo que llegamos a tener, nuestro máximo de personas que buscaban información relacionada a sintomatología, que es cercano a las 7,000 personas diarias, por ahí del 21 de diciembre, ahora estamos hablando de 3,262 y una tendencia a la baja constante desde finales del año pasado. Siguiente. Eso se traduce también en el número de personas que salen sospechosos a una sintomatología COVID y pueden ver que estas gráficas son consecuentes con pensar en tal vez un máximo número de contagios justo en el cambio de año y una reducción moderada que hemos venido viendo en otras series. Siguiente. Esto es igual, si ustedes pueden ver, en urgencias hospitalarias. Las urgencias, más bien, en atenciones al 911. Las atenciones al 911 tienen que ver con personas que tienen sintomatología más grave, es decir, que se pudieron haber contagiado 10, 15 días, inclusive 20 días en algunos casos, previo a tener que hacer una llamada para atención hospitalaria. Aquí también vemos esta misma serie, ¿no? Llegar en la mitad de enero a nuestro máximo de llamadas del 911 y ahora estar pues casi a un tercio de lo que llegamos a estar. Con un día máximo de cerca de 800 llamadas, estar hablando de 374 horas en día. Comparado con la última semana ha caído de 616 a 374 de jueves a jueves y 330 de estos que requirieron despacho hace una semana, ahora 200. Esto también va en línea con lo que le estábamos comentando, porque las llamadas al 911 creemos fueron uno de los indicadores más sensibles para ver el incremento de los contagios en la ciudad a finales del año pasado. Siguiente. De igual manera, en la ocupación hospitalaria, como esta también viene con días posteriores a los contagios, es decir, no se refleja inmediatamente, las mejorías que hemos tenido en los últimos 10 días en particular, en el cual tenemos este cambio de tendencia que pueden observar ahí. Hoy tenemos 7,244 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, 5,416 en camas generales y 1,828 en camas con ventilador. Esta tendencia de los últimos 10 días, donde estamos por primera vez abajo de lo que estábamos hace 10 días, después de mucho periodo de crecimiento continuo, también nos indica lo mismo, ¿no? De acuerdo a los modelos epidemiológicos, una transmisión fuerte y la mayor transmisión en el cambio del año y una mejoría gradual en las últimas semanas de los contagios que ya se traducen afortunadamente en una reducción en las hospitalizaciones. Siguiente. En el Valle de México tenemos, en el Valle de México, una anterior, por favor. Gracias. En el Valle de México tenemos exactamente la misma tendencia, desde hace 10 días una ligera tendencia a la baja, 9,851 personas hospitalizadas, de las cuales 7,502 requieren una cama normal y 2,349 una cama con ventilador. Siguiente. Independientemente de estos signos de mejoría que tenemos, como ustedes saben, el aumento en la capacidad hospitalaria es un trabajo continuo que ha tomado todo el mes, en el que hemos subido pues más de 35% la capacidad que teníamos al inicio de la curva de crecimiento. Y en particular, ustedes saben, en los siguientes días, porque ya ha habido anuncios particulares, estamos en un incremento importante de camas en Sedena,
en el 22 Batallón, ahí en Chivatito, de 24 camas de terapia intensiva, y además 150 camas con gases medicinales para pacientes convalecientes, que saben que es una parte importante de la estrategia de las últimas semanas. También el nuevo Hospital General de Topilejo, con 81 camas, de las cuales 66 son para pacientes COVID y 42 de ellas con ventilador mecánico y 24 de cuidados generales. También, como ustedes acompañaron ayer, las 40 camas adicionales de la unidad temporal IMSS Lindavista. Entonces, independientemente de que tenemos señales esperanzadoras, bueno, y para este incremento pues se requirió 890 trabajadores de la salud que han sido contratados. Entonces, independientemente de estas tendencias favorables que tenemos de la disminución de la saturación hospitalaria, nosotros seguimos trabajando en el aumento de capacidad hospitalaria para prever cualquier eventualidad, y además porque es importante tener hospitales menos saturados para facilitar los tiempos de retención de las ambulancias, la distribución de los despachos, y esto nos da mucho más facilidad de atención a toda la población de la ciudad. Entonces, eso seguirá siendo una de las estrategias que tendremos en los siguientes días. En las siguientes semanas vendrá, por ejemplo, el hospital allá en Gustavo Madero de la Pastora, que ya también conocen. Siguiente. Aquí algunas fotos del Hospital General de Topilejo, que entrará en operación, si no me recuerdo, el miércoles, perdón. Siguiente. La unidad temporal Lindavista. Siguiente. Y con este incremento de capacidad hospitalaria, más la reducción de la hospitalización, hoy estamos en 86.87% de ocupación hospitalaria. El dato tal vez más interesante es que estamos ya en 82.5% de ocupación en camas con intubación, 18% de disponibilidad, que es una mejoría muy considerable comparado con los días más álgidos de la pandemia, donde llegamos hasta arriba del 90%. Entonces, esto es derivado definitivamente del incremento de capacidad y tenemos ahora una buena disponibilidad. Siguiente. En términos de los ingresos hospitalarios de mes con mes y los 27 días que llevamos de enero para esta gráfica, tenemos que en el último mes el 71.8% de las personas hospitalizadas son de la Ciudad de México, el 25.3% del Estado de México y el 3% de otras entidades federativas. Es un ligero incremento de parte del Estado de México en particular, que pasó del 23% en diciembre a estar en 25.3% en enero, pero ustedes saben, esto es algo que pues ocurre principalmente porque una buena parte de la capacidad hospitalaria de la zona centro del país pues la concentramos nosotros. Siguiente. También les hemos comentado, hay cierto tipo de hospitales y sectores de salud donde la residencia es aún más notable la distribución de pacientes que vienen de otras entidades federativas. En el caso de los hospitales de la Sedena, la unidad temporal del IMSS, el centro Citibanamex y hospitales de la Secretaría de Marina, estamos hablando de que, por ejemplo, el último dato de ayer es que el 54% de los pacientes son de la Ciudad de México, el 43% del Estado de México y el 3% de otras entidades federativas. Siguiente. Siguiente. También en ingresos hospitalarios creo que es importante que vean esta gráfica después del incremento importante que tuvimos a inicios del año, que asociamos nosotros definitivamente a tal vez esa semana del 24 al 1. Tenemos ya una estabilización 3 semanas continuas de los ingresos, que es una buena noticia, y por primera vez una mejoría en los ingresos en la Ciudad de México, en los cuales estamos teniendo menos ingresos que los que tuvimos la semana previa, 2 semanas consecutivas. Esto es una buena noticia y refleja también pues, la capacidad del semáforo rojo para estabilizar una tendencia creciente que llevaba 8 semanas. Siguiente. Siguiente. Otros datos que queremos compartir con ustedes, que son también de acuerdo a lo que vemos de las tendencias, son el número de pruebas que realizamos en la ciudad y los positivos identificados diario. Entre pruebas de antígenos que hacemos en los kioscos que tenemos, así como las pruebas PCR que se hacen en todas las instituciones, durante pues, el último mes básicamente estamos hablando de hacer diariamente entre semana cerca de entre 22,000 y 23,000 pruebas. Hemos estado muy estables ahí, cumplido esas metas que comentamos con ustedes a inicios de diciembre. Siguiente. Pero lo interesante es que aún, por ejemplo, en kioscos de la salud, con el mismo número de pruebas, tenemos 10 días en los cuales hemos identificado cada día menos positivos de los que identificábamos antes. Un ejemplo es que la semana del 10 de enero, del 10, 11, 12 y 13, estábamos con este mismo número de pruebas identificando casi 5,000 positivos diarios, 4,800, 4,700 la mayoría de los días.
Y desde entonces hemos visto una tendencia a la baja, en la cual ha bajado una tasa de positividad en kioscos de 24% al 15%, que es el dato de ayer. Por ejemplo, ayer 19.151 pruebas, 2.805 positivos, que pueden ver ahí en los puntitos, es una tendencia muy a la baja y 15% de positividad. ¿Por qué consideramos esto una serie de tiempo relevante? Porque es la misma población ambulatoria, sin síntomas necesariamente tan complejos porque están yendo a los kioscos, pero nos habla un poco de la posible transmisión comunitaria que podamos tener y tener, pues, básicamente 2.000 positivos identificados menos comparado con lo que identificábamos hace 15 días con el mismo número de pruebas, es una noticia que creemos positiva y que habla de tal vez una reducción de los contagios ya en esta segunda mitad de enero y iniciando desde el principio de enero. Siguiente. La tasa de positividad global, ya de las pruebas de antígenos y PCR, recuerden, el último dato se ajusta un poco conforme van llegando pruebas PCR, pero estamos hablando de también una caída continua después de estar estables en 25% básicamente un mes. En los últimos 15 días hemos visto una caída del 25% a estar en el último dato que tenemos ayer, que es un 20.01% de positividad de los últimos 7 días agregados. Recuerden, esto se ajusta un poquito, pero de todos modos una tendencia hacia la baja es algo que no habíamos visto, pues ustedes pueden ver en mucho tiempo. Es más, la última vez que tuvimos una tendencia así fue más bien porque incrementamos las pruebas. Siguiente. Esto y todos los indicadores que les mostrábamos van en concordancia con el modelo epidemiológico que les hemos mostrado, que proyecta haber reducido, en este caso, la tasa de reproducción del virus a partir del 2 de enero, posterior a las fiestas navideñas, y estar abajo de 1, es decir, estar teniendo una tasa de contagios a la baja. Pueden ver en esta gráfica larga que estamos justo dentro de los dos escenarios que les hemos presentado. Con las cerca de 9.800 hospitalizaciones que tenemos hoy en el Valle de México, estamos también abajo de nuestra capacidad máxima de 11.322 a 30 de enero. Y si dan la siguiente, por favor, pueden ver aquí en el Zoom que vamos bastante en el promedio de los dos escenarios, es decir, ni en el alto ni en el bajo, pero con unas tasas de cambio que si ven en la siguiente, les explico primero intubados. Intubados también una ligera tendencia a la baja dentro de los dos modelos que proyectábamos, lleva ya un rato más de estabilidad y también va dentro de los dos escenarios. Siguiente. Pero tal vez la que más me gustaría explicarles, porque es importante que la conozcan, es, de acuerdo a lo que proyectaba el modelo, los puntos máximos de crecimiento de la ocupación hospitalaria era hablar de estar creciendo en promedio cerca de 150 más camas ocupadas día con día, toda la segunda mitad de diciembre. Derivado del semáforo rojo podemos ver que la velocidad del crecimiento diario ha bajado y por primera vez desde octubre en realidad tenemos datos en los cuales el promedio de la tasa de crecimiento es negativo, es decir, estamos bajando comparado con cómo estábamos hace 7 días, llevamos 4 días con esta tendencia y en promedio estamos reduciendo el número de camas ocupadas en 30 en promedio diario en la última semana, que es una buena noticia y que es importante mencionarlo, se adecúa a lo que esperábamos del modelo epidemiológico, en el cual teníamos una reducción de los contagios posterior a la implementación del semáforo rojo y el fin de las fiestas navideñas. Siguiente. Otro dato a compartirles, en la Ciudad de México al día de ayer se habían aplicado 132.977 dosis de vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México. De este total, 22.100 ya son segunda dosis, es decir, 22.100 personas que ya cumplieron ambas dosis. Siguiente. Dentro de la atención especializada con oxígeno en casa, tenemos este programa que les hemos platicado en múltiples ocasiones. Tenemos 5.243 personas que han sido ya beneficiadas, así se distribuye, 1.171 atendidas por el gobierno de la ciudad, 3.893 por parte del IMSS y 179 por el convenio con privados que también les anunciamos hace algunas semanas. Siguiente. De igual manera estamos trabajando en las medidas para reforzar el abastecimiento de oxígeno medicinal, tanto la campaña que ustedes han visto a la misma jefa de gobierno promover,